Muy buenos días a todos. ¿Me confirman si tengo audio, por favor? Sí, doctora. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias, siendo las 11:07 de la mañana del día 13 de mayo del año 2022, damos inicio a la audiencia pública de revisión de tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles y de aclaración al pliego de condiciones, de acuerdo al numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, dentro del proceso de licitación pública número 05-2022, PSLPIP 05-2022. El motivo de la presente sesión virtual es realizar la audiencia pública de revisión de la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles y de aclaración al pliego de condiciones, de acuerdo con la hora y fecha señaladas en el cronograma electrónico y aviso informativo número 1, publicado el día 12 de mayo de 2022, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 80 del 93 y el numeral 1.9 del complemento del pliego de condiciones. El objeto del presente proceso de selección identificado con el número de licitación pública 05 de 2022 es ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las obras requeridas para el mantenimiento, adecuaciones y atención de emergencias de la infraestructura de los puntos comerciales y Vive Digital del Instituto para la Economía Social, IPES, el cual tiene un presupuesto oficial de 1.279.495.552 pesos moneda corriente, incluido A y U, tal y como se describe en detalle en el pliego de condiciones. En este sentido, se aclara a los interesados y asistentes lo siguiente. La presente sesión virtual se encuentra conforme a lo estipulado en el artículo primero del decreto 537-2020 y el artículo 35 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que permiten adelantar los procedimientos administrativos por medios electrónicos. En esta audiencia no se resolverán observaciones que fuesen formuladas al proyecto de pliego de condiciones por los interesados, dado que las mismas han sido resueltas en las etapas procesales pertinentes a través de la plataforma Secoptus. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término razonable necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. Es importante aclarar que la presente sesión virtual está siendo grabada y será transmitida en diferido para todos los interesados del proceso de selección, con el fin de garantizar el principio de transparencia y publicidad en todas las actuaciones de la Administración. La transmisión en diferido se hará por el canal institucional para seguir de YouTube, IPES Creamos Oportunidades, siempre y cuando las capacidades técnicas lo permitan. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el IPES realizará las modificaciones acordadas en la audiencia pública de aclaración al pliego de condiciones y de tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. Perdón. Con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia, garantizando la transparencia y la participación de los proponentes, continuamos. De los proponentes, veedurías, órganos de control y demás personas interesadas a continuación, se dan unas recomendaciones tanto técnicas como de usabilidad. Con base en lo anterior, es responsabilidad de los proponentes y demás interesados en participar de la audiencia garantizar la disposición de los requerimientos técnicos en sus dispositivos y las condiciones de usabilidad durante la audiencia. Todas las personas e interesados presentes se conectan mediante el enlace que recibieron en sus correos electrónicos previa manifestación de su participación a través de la plataforma SECOP2 y de acuerdo a lo señalado en el aviso número 1. Cuando estén conectados, se recomienda desactivar el audio y el video. Esto con el fin que durante la audiencia su equipo esté en silencio.
Un funcionario del IPE será el moderador de la audiencia. Esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes con el fin de mantener el orden y asignar los turnos de intervención si es del caso. Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta manera, el moderador anunciará quién será el interesado y el orden en el que participará. Cuando sea el turno de participar, active el audio y el video. Cuando finalice su intervención, deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se garantizará que la audiencia mantenga un orden. Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video, cada proponente o interesado podrá seguir escuchando y participando en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de participación dado por el moderador si es del caso. Si algún proponente o interesado no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar constancia en el chat solo para efectos de control. Si algún proponente tiene fallas o dificultades en la conexión que impida su participación, deberá manifestarlo por medio de mensaje a través de la plataforma SecOps. El chat se usará en caso de que se requiera soporte técnico por algún proponente o interesado al manifestar tener una falla en la conexión o en caso de aviso de abandono de la sesión antes de su culminación. Dicho lo anterior, damos inicio e instalamos la presente sesión virtual, siendo las 11:13 del día 13 de mayo de 2022. En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. La presente audiencia se desarrolla conforme al ordenado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015. El siguiente será el orden del día. Primer punto, la presentación de la mesa IPES. Segundo punto, el registro de asistentes de conformidad con el aviso informativo número 1, publicado en la plataforma SecOps 2. Tercer punto, la presentación y análisis de la matriz de riesgos por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Cuarto punto, la intervención de los interesados en el orden de lista. Quinto punto, la intervención de los interesados para solicitar la aclaración de dudas sobre el contenido del resto del pliego de condiciones. Sexto punto, el receso para analizar las solicitudes de aclaración realizadas por los interesados, si es del caso. Séptimo punto, la respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas por los interesados en caso de que se decida resolver en la misma audiencia. Octavo punto, el cierre. Se recuerda a todos que esta grabación se cargará en la plataforma SecOps 2 y en el canal institucional de YouTube. Damos inicio entonces al presente orden del día con la presentación de la mesa institucional del Instituto para la Economía Social IPES. Por parte de la Subdirección Jurídica y de Contratación, la suscrita Diana Cecilia Galvez Roa, quien les habla. Por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, la doctora Fátima Verónica Quintero Núñez, quien tiene la palabra para su presentación. Buenos días a todos. Fátima Verónica Quintero Núñez, subdirectora de Diseño, Análisis Estratégico del Instituto para la Economía Social. Gracias, doctora Diana. No sé. Gracias, doctora Fátima. Se cuenta con la participación y asistencia de funcionarios, miembros del Comité Evaluador y abogados y personal de apoyo a la Subdirección Jurídica y de Contratación, tal como consta en el acta y en la grabación. Para ello se encuentra presente Diana Milena Cortés Casas de la Subdirección Jurídica. Buenos días a todos. Diana Milena Cortés Casas, abogada contratista de la Subdirección Jurídica y de Contratación. Gustavo Alfonso Martínez Vadillo. Buenos días, Gustavo Alfonso Martínez Vadillo, apoyo jurídico a la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico del IPES. Gracias. Gerson Eduardo Villarraga. Buenos días, Gerson Eduardo Villarraga Rivera, apoyo técnico a la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
María Paula Peña Gómez de la Subdirección Jurídica. Buenos días, María Paula Peña Gómez de la Subdirección Jurídica, contratación abogada. Mauricio Alejandro Cubillos. Buenos días, Mauricio Alejandro Cubillos, apoyo a la Subdirección de Análisis Estratégico. Si hay alguien más en la mesa que no se haya mencionado. Continuamos entonces con el punto 2, registro de asistentes. De conformidad con el aviso informativo número 1 publicado en la plataforma SECOP2, no se evidenció el registro de correos electrónicos por parte de interesados. Continuamos entonces con el punto 3 del orden del día, que es la presentación y análisis de la matriz de riesgos por parte de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, a quien se les otorga la palabra, igualmente la presentación en pantalla para lo pertinente. Muy buenos días, vamos a hacer la socialización de la matriz de riesgos. Voy a proyectar en pantalla. Aló, buen día. Por favor, me confirman si se ve la pantalla, por favor. Sí se ve. Sí, señor. Ok. Bueno, esta es la matriz de riesgos que se desarrolló para la ejecución bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste a las horas requeridas para el mantenimiento, adecuación y atención de emergencias de la infraestructura de los puntos comerciales y digital del Instituto para la Economía Social IPES. Este proceso es de selección por licitación pública, está en el anexo 3 como matriz de riesgos, en el cual está la tipificación, estimación y asignación de riesgos y la forma de mitigarlos. Esto de acuerdo al artículo 22.11163 del decreto 1082 del 2015, la entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el incumplimiento de sus metas y objetivos. Para tal efecto se presenta la identificación y cobertura del riesgo, la cual se describe a continuación. Dentro de las filas tenemos identificación y clasificación de los riesgos, la evaluación y clasificación, asignación y tratamiento de los riesgos y monitorear los riesgos. En ella tenemos 38 riesgos, en el cual se compone de su clase, la fuente, la etapa en que se genera el riesgo y el tipo de riesgo. Descripción que se puede pasar, descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir, su consecuencia de la ocurrencia del evento. En la evaluación y clasificación tenemos su probabilidad, el impacto, la valoración del riesgo, su categoría. En la asignación y tratamientos del riesgo, a quién se les asigna, tratamiento, controles a ser implementados, el impacto está su probabilidad, el impacto, la valoración, la categoría y saber si afecta el equilibrio, responsables de implementación del tratamiento, fecha estimada en la que se inicia el tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento. En el monitoreo de riesgos está cómo se realiza el monitoreo y periodicidad o cuándo. Para el primer riesgo, su clase es general, es de carácter externa, la etapa está en la etapa de selección y su tipo es económico. ¿Qué puede pasar? Pues la alianza entre oferentes para desviar la adjudicación del proceso de selección. Su consecuencia, demoras en la adjudicación viciada, implicaciones legales. Probabilidad 4, impacto 3, valoración de riesgo 7, categoría alta. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Tratamiento y controles a ser implementados.
en los pliegos de condiciones indica como causales de rechazo esta clase de alianzas. Su impacto está en probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, y afecta el equilibrio, y sí afecta el equilibrio del contrato. Responsables de la implementación del tratamiento, pues están el IPES en sus estudios previos. Fecha en que inicia es en la elaboración de los mismos estudios previos. Fecha en la que se completa el tratamiento, pliegos definitivos. Cómo se realiza el monitoreo, revisión detallada de las propuestas recibidas y periodicidad a partir de la recepción y la evaluación de sus ofertas. En riesgo número 2, se identificó específico de carácter de fuente externa, su etapa está en ejecución y su tipo económico. ¿Qué puede pasar? La variación en los precios de los materiales por fluctuación de la moneda, consecuencia de la ocurrencia del evento, sobrecostos en la ejecución contractual y atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente, su probabilidad 4, su impacto 3, valoración del riesgo 7, categoría alta, a quién se le asigna al contratista, sus tratamientos o controles, es solicitar al contratista garantizar negociaciones con sus proveedores que permita disponibilidad y aseguramiento de precios. Solicitar al contratista listado de materiales con los cuales desarrollará la obra teniendo en cuenta que estos productos sean de procedencia nacional. Solicitar al contratista que en el listado de los materiales dé a conocer el elemento que puede verse afectado por variación de la moneda y la justificación de no acceder a este elemento entre los elaborados y comercializados en el país. Si la disponibilidad del elemento detiene la ejecución de la obra, se contempla prórroga del contrato teniendo realizándose previamente un estudio del no acceso al material y a la variación del precio. Su probabilidad 3, su impacto 2, su variación 5 de categoría media y si afecta al equilibrio del proceso. Responsable es IPES contratista. Fecha en que inicia, al inicio del contrato, fecha en que se completa, entrega a satisfacción, cómo se realiza el monitoreo, en el seguimiento a la ejecución presupuestal, periodicidad permanente. El número 3, el riesgo número 3, de clase general, interno, su etapa es en la planeación y tipo económico. Descripción. Declaratoria desierta del proceso de contratación por la no prestación de propuestas o la no habilitación de las allegadas. Por el proceso de contratación no cuenta con un estudio de mercados ajustado a la realidad del sector. Su consecuencia, necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Desequilibrio del contrato, retrasos en la ejecución del contrato. La probabilidad 4, el impacto 4, valoración de riesgo 8, categoría externa, a quién se le asigna, al IPES. Tratamiento, elaborar los estudios del sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. Soporte la valoración del proyecto con estudios de mercado de acuerdo a la zona y dificultad en particular del proyecto. Su probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, sí afecta el equilibrio del proceso. Responsable de implementación del tratamiento, pues el IPES en los estudios previos, fecha en que inicia, inicio de estructuración del proyecto, fecha en que se completa, la fecha de adjudicación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Realizar el análisis del sector con los estudios de mercado confiables para la entidad basados en las cotizaciones de empresas legalmente constituidas, someter el documento a revisión de los profesionales que apoyen el proceso. Su periodicidad es permanente. Número 4 del riesgo es de clase general, fuente externa, etapa en la selección y el tipo económico. Descripción, adjudicar el contrato a un proponente que pueda administrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta debido a la presentación de ofertas artificialmente bajas. Su consecuencia, no se puede satisfacer la necesidad de la entidad, se adjudica el proceso a un contratista que ofreció precios artificialmente bajos poniendo en riesgo la ejecución contractual. Probabilidad 4, impacto 5, valoración 9, categoría externa, a quién se le asigna el IPES,
Tratamiento. Elaborar los estudios del sector de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normativa vigente para que una vez hecho el estudio de mercado se reduzca la probabilidad de recibir ofertas artificialmente bajas. El impacto, entonces en probabilidad está 2, impacto 3, valoración 5, categoría medio, afecta el equilibrio económico, responsable, IPES en los estudios previos, fecha estimada en la que se inicia el tratamiento, la publicación de precios de pliegos de condiciones, fecha en la que se completa, fecha de adjudicación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? En la revisión de todos los documentos de los procesos previa publicación en CELTOP. La revisión la realiza todos los profesionales que se relacionan con el proceso. Es importante verificar la coherencia de la información y de los soportes técnicos, jurídicos, económicos y de evaluación. Periodicidad durante la etapa de planeación y evaluación de las propuestas con seguimiento durante la ejecución del contrato. Número 5 es clase general, fuente externo, etapa de selección, tipo económico. Descripción, no ampliación de la vigencia de garantía cuando el plazo de la adjudicación o destrucción del contrato sea prorrogado, siempre que esa prórroga no sea a los 3 meses. Consecuencia, pérdida de tiempo, necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Probabilidad 3, impacto 3, valoración de riesgo 6, categoría alta, a quién se le asigna, al IPES y el contratista. Su tratamiento es suscribir una garantía de seriedad de la oferta en cuantía equivalente a lo establecido en los estudios previos, la cual debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía del cumplimiento del contrato. Su probabilidad 2, su impacto 2, valoración 4, categoría baja, afecta el equilibrio económico, afecta el equilibrio del proceso, ¿sí? Responsable de implementación del tratamiento, el IPES en sus estudios previos, fecha estimada en la que inicia el tratamiento, el perfeccionamiento del contrato, fecha en la que se completa, terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? A través de la revisión de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes. Periodicidad durante la ejecución del contrato. Número 6. Su clase es específica, su fuente externa, su etapa de ejecución, su tipo económico y operacional. Descripción. Encuentro fortuito de material cultura arqueológico. Consecuencia de la ocurrencia, mayores costos de la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamientos del contrato. Probabilidad 2, impacto 3, valoración de riesgo 5, su categoría es media. ¿A quién se le asigna? Al IPES y al contratista. Su tratamiento, implementación del plan de manejo arqueológico, su probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja. Sí afecta el equilibrio. Responsable de la implementación del tratamiento, el IPES y contratista. Fecha en la que inicia, un encuentro fortuito. Fecha en la que se completa, implementación del plan de manejo arqueológico. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Implementar mecanismos de comunicación ágil e inmediata buscando garantizar entre la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo, manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como la interacción con el contratista y la interventoría. Periodicidad constante durante la etapa de ejecución del contrato. Riesgo número 7, su clase es general, fuente externa, etapa de ejecución, su tipo es el estado de emergencia distrital y nacional. Descripción, retrasos o suspensión de actividades por la que prevalece el acatamiento de las medidas de prevención y seguridad que se dicten desde la autoridad distrital y nacional. Consecuencia, riesgo a personas, pérdida de ingreso para el contratista, incrementos en los costos, detrimento del patrimonio económico del distrito. Probabilidad 3, impacto 3, valoración de riesgo 6, categoría alta. ¿A quién se le asigna? Al IPES al contratista. Tratamiento, establecer plan de acción con el contratista que permita el cumplimiento del contrato, incluyéndose el alcance de la normativa distrital y nacional durante el estado de emergencia. Desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio. Su impacto es 2, su probabilidad 2, impacto 3, valoración 3, categoría media,
afecta el equilibrio, responsable de implementación del tratamiento, el IPES, el contratista y la interventoría. Fecha en que inicia, en el acta de inicio, fecha en la que se completa, entrega, satisfacción de la obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? En la verificación permanente de los reportes de las entidades distritales y nacionales. Periodicidad es permanente. Número 8. Clase general, fuente externa, etapa de ejecución, tipo, estado de emergencia distrital y nacional. Descripción, retrasos o suspensión de actividades por la que prevalece el acatamiento de medidas de prevención y seguridad que se dicten desde la autoridad distrital y nacional. Consecuencia, riesgo a personas, pérdida de ingreso para el contratista, incremento en costos, detrimento del patrimonio económico del distrito. Probabilidad 3, impacto 4, valoración del riesgo 7, categoría alta. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Su tratamiento es establecer protocolos de bioseguridad frente a la pandemia COVID-19 alineado al que se establece en el IPES. El mismo se actualiza con medidas nuevas que limitan entidades competentes distrital y nacional. El contratista asigna a un responsable y al equipo de prevención y control para el desarrollo de protocolo previo al ingreso, durante y al terminar actividades. Por cada 100 trabajadores, el contratista asigna un inspector de seguridad y salud del trabajo, SST. Probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría media. Si afecta al equilibrio, responsable de implementación del tratamiento, el IPES, el contratista y la interventoría. Fecha en la que inicia, acta de inicio. Fecha en la que se completa, entrega satisfacción de la obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El contratista debe garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas. IPES realiza seguimiento al cumplimiento y genera soportes de novedades por incumplimientos, comprendiendo medidas sancionatorias contractualmente. Su periodicidad es permanente. Número 9. Clase general, fuente externa, etapa de ejecución, tipo estado de emergencia distrital y nacional. Su descripción, retrasos o suspensión de las actividades porque prevalece el acatamiento de medidas de prevención y seguridad que se dicten desde la autoridad distrital y nacional ante la ausencia de uso de elementos de protección personal EPP que se requiere para enfrentar la pandemia. Consecuencia, riesgo a personas, pérdidas de ingresos para contratistas, incremento en costos, decremento del patrimonio económico del distrito. Probabilidad 3, impacto 4, valoración del riesgo 7, categoría alta. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Su tratamiento. El contratista como responsable directo suministra los elementos de protección personal frente a la exposición de riesgos, incluyéndose los que son de uso para enfrentar el COVID-19. A su vez, disponer siempre de los ambientes de trabajo, los elementos de mitigación frente al virus, los cuales son comprendidos en el protocolo de bioseguridad del IPES. Su probabilidad 2, impacto 3, su valoración 5, categoría media, si afecta al equilibrio, responsable de implementación, el IPES, el contratista y la interventoría. Fecha estimada en que se inicia, en el acta de inicio. Fecha en la que se completa, entrega satisfacción de la obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El contratista debe garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas IPES, realiza el seguimiento al cumplimiento y genera reportes de novedades por incumplimiento, comprendiendo medidas sancionatorias contractualmente. Su periodicidad es permanente. Número 10, clase general, fuente interna, etapa de ejecución, tipo financiero. Descripción, demoras en la presentación de los cobros mensuales. Consecuencia de la ocurrencia del evento, su liquidez del contratista. Su probabilidad 4, su impacto 3, valoración 7, categoría alta, se le asigna al contratista interventoría. Tratamiento, definición clara de la cláusula, pagos incluidas las penalidades, socialización oportuna del procedimiento de pagos. Probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, si afecta al equilibrio, responsables, IPES, contratista, interventoría, fecha en la que inicia, acta de inicio, fecha en la que se completa, entrega, satisfacción de obra. ¿Cómo se monitorea? Seguimiento financiero del contrato, su periodicidad es permanente. Número 11. Clase específica, fuente interna, en la etapa de ejecución, su tipo es financiero, descripción, no desembolso de los recursos de los plazos establecidos en el contrato. Consecuencia, pérdida de tiempo, no se puede satisfacer la necesidad de la entidad.
Imposibilita el ejercicio comercial de los beneficiarios, la no iniciación de las obras de adecuación. Probabilidad 4, impacto 3, valoración del riesgo 7, categoría alto, se le asigna al IPES y contratista. Su tratamiento, antes de iniciar las gestiones necesarias para la realización del contrato, verificar que se cuente efectivamente con los recursos necesarios para su desarrollo. Probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, afecta el equilibrio, responsables de la implementación del tratamiento, IPES, contratista, interventoría. Fecha en la que inicia, desde la suscripción del convenio, fecha en la que se completa el desembolso de los recursos. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento administrativo financiero al proceso. ¿Cuándo? Constante hasta la liquidación del contrato. Número 12. Clase específico, fuente externa, etapa en su ejecución y su tipo financiero. Descripción, posible desequilibrio financiero del contrato de obra por acarreo de maquinaria para atención de emergencias menores que requieren ser atendidas por el contrato. Consecuencia, mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Probabilidad 3, impacto 3, valoración de riesgo 6, categoría alta. Se le asigna al contratista interventoría. Su tratamiento. Elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. Su probabilidad 3, impacto 2, valoración 5, categoría medio, afecta el equilibrio, responsable implementación del tratamiento, contratista, supervisión e interventoría. Fecha en que inicia, desde inicio de la ejecución del contrato, fecha en la que se completa, terminación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El proponente deberá tener en cuenta todos los imprevistos en su propuesta económica previo envío al IPES. Periodicidad durante la etapa de planeación. Número 3. Clase específica, sus fuentes externas, etapa de ejecución y tipos financieros. Descripción, costos de operación y mantenimiento mayores a los proyectados o falta de disponibilidad de la obra para efectos de mantenimiento. Consecuencias, mala ejecución del objeto contratado, no se puede satisfacer la necesidad de la entidad, mayores costos de la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato, efectos adversos para el contratista y la entidad. Probabilidad 1, impacto 5, valoración 6, categoría alta, se le asigna contratista interventoría. Tratamiento, elaborar una propuesta económica que se incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. Probabilidad 1, impacto 2, valoración 3, categoría baja. Si afecta el equilibrio, responsables, contratista, supervisión e interventoría. Fecha en la que inicia, inicio de ejecución del contrato. Fecha en la que se completa, terminación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El proponente deberá tener en cuenta todos los imprevistos en su propuesta económico previo envío al IPES. Periodicidad durante la etapa de planeación. Número 14. Clase específica, fuente externa, etapa de ejecución, tipo jurídico. Descripción. Cambios en la normatividad que ampara el contrato, regulatorios administrativos, legales, técnicos o cualquier otra que competa. Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. Consecuencia, retraso en la ejecución de las labores como consecuencia de la aplicación de la nueva normatividad, eventualmente modificación en el aspecto económico que regula el contrato. Probabilidad 3, impacto 3, valoración 6, categoría alta, se le asigna a IPES y contratista. Tratamiento, seguimiento permanente a las disposiciones y o regulaciones normativas. El valor del contrato corresponde a un presupuesto ofertado por virtud del cual el contratista se obliga a ejecutar el objeto en su integridad en los términos y condiciones descritos en el contrato y sus respectivos anexos. Por lo tanto, las partes recuerdan que la discriminación de ciertos factores del precio contenido en la propuesta no implicará que se deba reconocer obligaciones por concepto de gastos reembolsos, tampoco implicará que se le sea reconocido la variación de los precios ofrecidos en la propuesta. Sin embargo, ninguno de los mencionados exceptúa que no se requiere realizar una conciliación entre las partes en caso de que las normas estatales afecten de manera considerable y demostrar al contratista y su patrimonio.
Su probabilidad 3, impacto 2, valoración 5, categoría medio, sí afecta al equilibrio, responsables, contratista interventoría, fecha en la que inicia, en el inicio del contrato, fecha en la que se completa, dentro del tiempo del cambio regulatorio, cómo se realiza el monitoreo, manteniendo vigilancia constante en todas las competencias legales y técnicas que den alcance a la ejecución del contrato, así como interacción con el contratista y la intervención para identificar dichos cambios de normatividad y dando cumplimiento a los mismos mantener la ejecución del contrato en firme y sin generar no se puede ver. Bueno, periodicidad durante la etapa de precontractual, contractual y de ejecución del contrato. Número 15. Su clase es específico, fuente externa, etapa de ejecución, su tipo es jurídico, técnico y económico, descripción. Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales o del objeto del contrato. Consecuencia, imposición de sanciones y determinación del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Probabilidad 4, impacto 5, valoración 9, categoría externa. Se le asigna al contratista, su tratamiento, suscripción de garantías exigibles al contrato. Probabilidad 2, impactos 3, valoración 5, categoría medio. Si afecta al equilibrio. Responsables, contratista interventoría, fecha en que inicia, desde la etapa de planeación del proceso de contratación, fecha en la que se completa dentro del periodo de ocurrencia. ¿Cómo se realiza el monitoreo? A través de la revisión del cumplimiento de toda y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes. Periodicidad durante la ejecución del contrato. Número 16. General, clase general, fuente externa, etapa ejecución, tipo naturaleza, daños por fenómenos, descripción, daños por fenómenos naturales, los cuales pueden preverse con los históricos y los informes ambientales existentes. Consecuencias, riesgo a personas, pérdidas de ingreso para el contratista, incremento en costos, detrimento del patrimonio económico del distrito. Probabilidad 2, impacto 3, valoración del riesgo 6, categoría medio, a quién se le asigna, al IPC contratista. Tratamiento, solicitar al contratista un plan de contingencia en caso de ocurrencia de un fenómeno natural, verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, sí afecta el equilibrio, responsable de implementación del tratamiento, IPES, interventoría y contratista. Fecha en la que inicia, en el acta de inicio, fecha en la que se completa, en la entrega a satisfacción de la obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? La verificación permanente de los reportes de las entidades como el IDEAM. Su periodicidad es permanente. Número 17. Clase general, fuente interna, etapa planeación y tipo operacional. Descripción, falta de claridad en las condiciones técnicas. Consecuencia, declaratoria de desierto. Probabilidad 5, impacto 5, valoración de riesgo 10, categoría externa. ¿A quién se le asigna? Al IPES. Su tratamiento, descripción detallada de los aspectos técnicos establecidos en los estudios previos. Su probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría medio. Si afecta al equilibrio. Responsables, IPES, en los estudios previos. Fecha en la que se inicia, en la elaboración de los estudios previos. Fecha en la que se completa, en el pliego definitivo. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisar y consultar contrataciones de similares características en el distrito. Periodicidad durante la elaboración de los estudios previos. Número 18. Clase específica, fuente interna, etapa, planeación, tipo operacional, descripción. Deficiente elaboración del presupuesto de obra. Consecuencia, recursos insuficientes para la ejecución del contrato. Probabilidad 4, impacto 5, valoración de riesgo 9, categoría externa, se le asigna al IPES. Tratamiento detallado, estudio económico, probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría medio, si afecta el equilibrio, responsables, IPES en los estudios previos, fecha en la que inicia, en la elaboración de los estudios previos, fecha en la que se completa, en los pliegos definitivos. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Detallado estudio comparativo en los precios indicados en las cotizaciones solicitadas, que son mínimo 3.
Periodicidad durante la elaboración de los estudios previos. Número 19. Clase general. Fuente externa, etapa de selección, su tipo operacional. Descripción. Selección de una oferta que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. Consecuencia. Posible revocatoria del proceso de la adjudicación del proceso. Probabilidad 4. Impacto 5. Valoración 9. Categoría externa. Se le asigna al IPES y contratistas. Tratamiento. Durante la evaluación de propuesta, corroborar el cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones, en especial las causales de inhabilidad o incompatibilidad de los oferentes. Probabilidad 2. Impacto 3. Valoración 5. Categoría media. Si afecta al equilibrio. Responsables, IPES y SDAE. Fecha en la que inicia, etapa de evolución de las propuestas. Fecha en la que se completa hasta la selección del oferente. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisar en Cámara de Comercio información relacionada con los proponentes. Periodicidad a partir de la recepción y evaluación de las ofertas. Número 20. Clase general. Fuente interna. Etapa de ejecución, tipo operacional. Descripción. No contar con interventoría oportunamente. Consecuencia. Demora en el inicio de la ejecución. Probabilidad 4. Impacto 5. Valoración del riesgo 9. Categoría externa. ¿A quién se le asigna? Al IPES. Su tratamiento. Adelantar el proceso de contratación de la interventoría paralelamente a la contratación de la obra objeto de interventoría. Su probabilidad es 2. Impacto 3. Valoración 5. Categoría media. Si afecta el equilibrio. Responsables de la implementación del tratamiento, IPES-SDAE. Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento en la elaboración de los estudios previos. Fecha estimada en la que completa el tratamiento en la fecha de inicio. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificación del inicio oportuno de las actividades de interventoría. Periodicidad. Al momento de la adjudicación del contrato de interventoría y de obra. Número 21. Su clase general, fuente interna, etapa de ejecución y tipo operacional. Descripción. Ejecución de mayores cantidades de obra, pero que no se encuentran autorizadas por el IPES. Consecuencias. Sobrecostos para el contratista. Probabilidad 3, impacto 4, valoración de riesgo 7, categoría alta, se le asigna al contratista interventoría, su tratamiento y seguimiento permanente de las actividades en los frentes, su probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría media, afecta al equilibrio, responsables de implementación del tratamiento, IPES, contratista e interventoría. Fecha en la que inicia, suscripción del contrato. Fecha en la que se completa, entrega, satisfacción de la obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? En los recorridos frecuentes a los puntos de intervención. Periodicidad permanente. Número 22. Clase general, fuente interna, etapa de ejecución, tipo operacional. Descripción. Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. Consecuencia. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Probabilidad 4, impacto 4, valoración 8, categoría externa, se le asigna contratista interventoría, su tratamiento, ampliación del plazo de ejecución del contrato de interventoría. Probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría medio, si afecta el equilibrio. Responsable de implementación del tratamiento, IPES, contratista interventoría. Fecha en la que se inicia la suscripción del contrato. Fecha en la que se completa, entrega, satisfacción de la interventoría. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Y con la interventoría dentro del mes siguiente a la terminación del contrato de obra. Su periodicidad es semanalmente. Número 23. Clase general. Fuente interna, etapa de planeación y su tipo operacional. Descripción. Destrucción inexacta o incompleta de los productos objeto del convenio. Consecuencia. Pérdida de tiempo, necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual. No se puede satisfacer las necesidades de la entidad. Probabilidad 3, impacto 4, valoración 7, categoría alta. Se le asigna al IPES, su tratamiento. En cada una de las etapas de elaboración de los estudios previos, estudios del sector y pliego de condiciones del proceso de contratación. Desarrollar las metas las mesas de trabajo necesarias para el establecimiento de los alcances y objetos necesarios para el logro del propósito del convenio.
Probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría media, sí afecta al equilibrio, responsables IPES-SDAE, fecha en que se inicia desde la generación de la necesidad, fecha en que se completa desde la suscripción del contrato, cómo se realiza el monitoreo, a través del desarrollo de mesas de trabajo. Durante los comités se hará el monitoreo para identificar si el proceso está encaminado de manera correcta para su adjudicación y ejecución de acuerdo a la necesidad y deseo final. Muestreos aleatorios de calidad. Periodicidad durante la etapa de planeación y suscripción del convenio. Número 24. Su clase específica, fuente externa, etapa de ejecución, tipo operacional. Descripción: accidentes ocurridos al personal que labora para el contratista o a algún tercero con ocasión de las obras efectuadas. Consecuencia: accidentes con daños ocasionados a terceros, demandas de carácter laboral, mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato, efectos adversos para el contratista y la entidad. Probabilidad 3, impacto 3, valoración 6, categoría alta, se le asigna a contratista e interventoría. Tratamiento: previo al proceso, exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad industrial y salud del trabajo. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada responsabilidad civil contractual a favor de terceros. Cumplimiento del sistema de gestión de salud, trabajo, pagos de seguridad social y ARL de todo el personal directo o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato, personal capacitado e idóneo en las tareas que se está realizando en campo. Probabilidad 3, impacto 2, valoración 5, categoría media, sí afecta al equilibrio, responsables, contratista, supervisión e interventoría. Fecha en que inicia, en el inicio de ejecución del contrato. Fecha en la que se completa, terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El seguimiento durante la ejecución del contrato, mediante los informes de seguimiento semanal de parte del profesional HSQ, con los indicadores y comportamientos de salud, seguridad ambiental y calidad de parte de los trabajadores y del contrato en general. Establecer los controles de seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente. Periodicidad semanal. Número 25. Clase específica, fuente externa, etapa de ejecución, tipo operacional. Descripción: pérdida de elementos por robo de contratista a algunos de los proveedores del mismo antes, durante o después de la realización de las obras y antes de la entrega formal. Consecuencia: daños ocasionados a terceros. Probabilidad 4. Impacto 3. Valoración 7. Categoría alta. ¿A quién se le asigna al contratista? Tratamiento: el contratista deberá prever en sus propuestas todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramientas, maquinarias, etc. Probabilidad 3, impacto 2, valoración 5, categoría media, sí afecta al equilibrio. Responsable de la implementación, el contratista, fecha en que se inicia, inicio de la ejecución del contrato, fecha en la que se completa, en la terminación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? En el seguimiento durante la ejecución del contrato de las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramientas, maquinarias, etc. Periodicidad semanal. Número 26. Clase general. Fuente externa. Etapa de ejecución. Tipo operacional. Descripción: falta de consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etc. previos a la realización de las obras para las que fue contratada el ejecutor. Consecuencia: mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Probabilidad 4, impacto 4, valoración 8, categoría externa. ¿A quién se le asigna? A quien precisa interventor. Tratamiento: el contratista deberá prever y desarrollar de manera oportuna los trámites necesarios para consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etc. previo a la realización de las obras para las que se fue contratado. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la calidad de los bienes y los servicios del cumplimiento en la entrega de los mismos. Probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría media. Si afecta el equilibrio. Responsables: contratistas, supervisor e interventoría. Fecha en que inicia, inicio de ejecución del contrato. Fecha en la que se completa, terminación del contrato.
¿Cómo se realiza el monitoreo? Seguimiento durante la ejecución del contrato de los trámites necesarios para la ejecución de permisos, licencias, planes de manejo, etc. Previos a la realización de las obras para las que fue contratado. Periodicidad semanal. Número 27. Clase específico, fuente externa, etapa de ejecución, tipo operacional. Descripción, abandono de la obra por parte del contratista de obra durante la ejecución del contrato. Consecuencia, mala ejecución del contrato del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Probabilidad 4, impacto 4, valoración de riesgo 8, categoría alta. Se le asigna al contratista su tratamiento, exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la estabilidad y calidad de las obras, la calidad del servicio y el cumplimiento del contrato. Probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría medio. Sí afecta el equilibrio. Responsables, interventoría y jurídico. Fecha en que se inicia en el inicio de ejecución del contrato, fecha en la que se completa en la terminación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? El seguimiento por parte de la interventoría ahora en la supervisión de la entidad a la ejecución del contrato brindando las alertas necesarias de manera oportuna. Periodicidad semanal. Número 28. Clase específica, fuente externa, etapa ejecución, tipo operacional. Descripción, daños en el funcionamiento de la maquinaria o equipo. Consecuencia, mala ejecución del objeto contratado. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad. Mayores costos de ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Efectos adversos para el contratista y la entidad. Probabilidad 4, impacto 4, valoración de riesgo 8, categoría alta. Se le asigna al contratista. Tratamiento. Elaborar una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo a las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo cualquier efecto negativo derivado de fallas en la maquinaria y equipos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. Probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría media, si afecta el equilibrio, responsable, contratista, supervisión, interventoría. Fecha en que se inicio de ejecución del contrato. Fecha en la que se completa, terminación del contrato. Su monitoreo. Los proponentes deberán prever este riesgo en su propuesta económica. Periodicidad constante durante la ejecución del contrato. Número 29. Clase específico. Fuente externa. Etapa ejecución. Tipo operacional. Descripción. Condiciones imprevistas en la geología o estratigrafía del terreno a intervenir y que modifican las condiciones inicialmente previstas por la entidad. Consecuencia. Mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato, efectos adversos para el contratista y la entidad. Probabilidad 3, impacto 4, valoración del riesgo 7, categoría medio, a quién se le asigna, al IPS contratista, su tratamiento, seguimiento por parte de la interventoría y contratista de la ejecución de obra. Probabilidad 2, impacto 3, valoración 5, categoría medio. Sí afecta el equilibrio. Responsables, contratistas. Fecha en la que inicia, desde el inicio del contrato. Fecha en la que se completa, hasta la entrega de obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Estableciendo controles a través del seguimiento al proceso contractual, programación de obra y oferta técnica y económica del contratista. Periodicidad, ejecución contractual. Mauricio, perdón, te interrumpo. ¿Tú puedes pedir que las personas que están a tu alrededor bajen un poquito la voz porque casi no se te escucha? Ah, ok, sí, ya. Gracias. Número 30, el riesgo. Su clase específico, su fuente externo, su etapa de ejecución, tipo operacional. Descripción. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. Consecuencia. Mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato. Probabilidad 3, impacto 4, valoración del riesgo 7, categoría alta. Se le asigna a IPs y contratistas. Su tratamiento. Contando con las actualizaciones de diseños que la entidad considere pertinente en caso de tener diseños de más de 3 años o sabiendas del cambio de las normativas y regulaciones particulares en la ejecución de obra,
antes de dar publicación al proyecto para dar a conocer el proceso, buscando garantizar que los consultores y o profesionales que actualicen el mismo implementen las tecnologías vigentes a la fecha. Su probabilidad 3 es su impacto 3, su valoración 5, categoría medio, si afecta el equilibrio, responsables, contratista, supervisor, interventoría. Fecha en la que se inicia, en el inicio del contrato. Fecha en la que se completa dentro del tiempo del cambio regulatorio. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Mediante el seguimiento por parte del supervisor y el interventor en comités de obras semanales, durante los cuales el contratista y o interventoría identificarán y notificarán la pertinencia de estudiar el cambio de especificaciones y actividades de obra por la actualización de tecnologías y sistemas, y que como respuesta, es que no me va acá, perdón un momento. Actualización de tecnologías y sistemas, y que como respuesta el supervisor de la entidad debe evaluar y definir si se requieren buscando siempre el balance económico del contrato. Su periodicidad es semanal. Número 31. Su clase específico. Fuente externo. Etapa ejecución. Tipo operacional. Descripción. Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la ley. Azonadas, protestas, manifestaciones, desmanes, marchas y cualquier otra alteración del orden público causada por sectores públicos, privados o la sociedad en general. Daños ocasionados por delincuencia común. Consecuencia. Retrasos de la ejecución debido a la falta de condiciones de seguridad y accesibilidad al proyecto. Suspensión y aplazamiento del contrato. Probabilidad 4. Impacto 3. Valoración de riesgo 7. Categoría alta. ¿A quién se le asigna? Al IPES y al contratista. Tratamiento. Estar dentro de la posibilidad de existencia de actuaciones de orden público que puedan afectar el normal desarrollo del objeto y tomar medidas por la seguridad e integralidad de los trabajadores, materiales e insumos del mismo. Llevar registro de los actos que afecten el normal desarrollo, definiendo la probabilidad de trabajo en intermedio del desarrollo de los eventos a los que se refiere el presente riesgo. Probabilidad 4, impacto 2, valoración 6, categoría alta y si afecta el equilibrio. Responsables, interventoría contratista. Fecha en la que inicia, desde el inicio del contrato. Fecha en la que se completa hasta la entrega de la obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Llevar registros de los actos que afecten el normal desarrollo, definiendo la probabilidad del trabajo en el intermedio del desarrollo de los eventos a las que se le refiere el presente riesgo. Periodicidad en su ejecución contractual. Número 32. Clase específico. Fuente externo. Etapa ejecución. Tipo operacional. Descripción. Fallos o insuficiencias en la disponibilidad de los servicios públicos básicos, así como en las telecomunicaciones. Consecuencia. Retraso en la ejecución debido a las fallas en la prestación de servicios públicos o inaccesibilidad de los mismos en el área de intervención. Suspensión y aplazamiento del contrato. Probabilidad 4. Impacto 3. Valoración de riesgo 7. Categoría baja. Se le asigna al IPES y al contratista. Tratamiento. Corroboración de acceso a los servicios básicos que permitan la normal ejecución del objeto contractual. Previsión en todas las etapas del proyecto de factores relacionados con el acceso a servicios públicos básicos, buscando el equilibrio antes, durante y después de la ejecución entre los costos, acceso a maquinaria y demás factores que se podrían ver afectados por el riesgo al que se refiere el presente riesgo. Probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja. Si afecta el equilibrio. Responsables, contratista. Fecha en la que inicia, desde el inicio del contrato. Fecha en la que se completa hasta la entrega de obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Desde el inicio de la ejecución se deberá establecer la posibilidad de ocurrencia en el presente riesgo. Su periodicidad en la ejecución contractual. Número 33. Clase específico. Fuente interna. En la etapa de planeación, ejecución. Tipo operacional. Descripción. Requerimientos de materiales o especificaciones poco comunes que requieran acciones de importación o encargo en los mismos. Consecuencia. Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales debido a la espera de insumos materiales o incumplimiento de especificaciones exigidas por la entidad. Probabilidad 4, impacto 3, valoración del riesgo 6, categoría baja, se le asigna al contratista, su tratamiento,
establecimiento de los ítems a ejecutar durante la etapa de planeación, previendo la existencia de las especificaciones técnicas que requieran el desarrollo de encargo o importaciones para obtenerlos. Prever de antemano las condiciones de tiempo requeridas para la obtención y cumplimiento de las exigencias del contrato. Durante la etapa de planeación y la ejecución, prever la solicitud de materiales equivalentes que se puedan adquirir en el contexto nacional. Probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, si afecta el equilibrio. Responsables, interventoría, contratista. Fecha en la que inicia, al inicio de la formulación de los estudios previos, elaboración del análisis del sector, del contratista y de los documentos del proceso de la interventoría. Fecha en la que se completa hasta la entrega de la obra. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Revisar los insumos, diseños y especificaciones técnicas antes del inicio de la ejecución y en los comités de seguimiento semanales. Verificar la necesidad de materiales e insumos específicos actuando de manera oportuna para su obtención. Periodicidad en la ejecución contractual. Número 34. Su clase específico. Fuente interno. Etapa ejecución. Tipo operación social. Descripción. Intervención de terceros en contravía del desarrollo del objeto contractual debido a la inconformidad o presunción de afectaciones a causa de la ejecución del contrato. Oposición o condicionamiento de la comunidad o acciones populares a la ejecución del contrato. Consecuencia, incumplimientos en cronogramas, reclamaciones, implicaciones legales. Probabilidad 2, impacto 3, valoración de riesgo 6, categoría alta. ¿A quién se le asigna? IPES y contratista. Tratamiento, socializar el proyecto mediante herramientas de acercamiento social con la comunidad a fin de dar informado del objeto de alcance del mismo, identificando los actores y problemáticas que se pueden presentar en el contexto social del proyecto. Llevar a cabo levantamiento de actas de vecindad que permitan tener claridad sobre el estado actual y posterior de los inmuebles, espacio público y demás zonas aferentes del proyecto. Responde de forma oportuna a solicitudes, consultas y derechos de petición que se den alrededor de la ejecución del proyecto. Probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, si afecta el equilibrio. Responsables, IPES, interventoría, contratista. Fecha en que inicia, al momento de la firma del acta de inicio. Fecha en la que se completa, entrega satisfacción. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Mediante el seguimiento por parte del supervisor y el interventor en comités de obra y de manera extraordinaria e inmediata cuando suceda el evento causante del riesgo. Establecido espacios de consulta. Seguimiento a la ejecución de planes, seguridad, salud en el trabajo y PIGA. Periodicidad en la ejecución contractual. Número 35. Clase general, fuente externa, etapa contratación, tipo regulatorio. Descripción. Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobijen lo establecido en los estudios previos, pliego de condiciones y fichas técnicas. Consecuencia. No se puede satisfacer la necesidad de la entidad, pérdida de tiempo por no iniciar el contrato de forma oportuna, falta de respaldo por parte de la aseguradora sobre los riesgos existentes durante la ejecución del contrato. Probabilidad 3, impacto 3, valoración de riesgo 6, categoría alta, se le asigna al contratista, su tratamiento, establecer claramente la necesidad de la entrega de las garantías de cumplimiento para generar el proceso de contratación. Su probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, si afecta el equilibrio, responsable IPES en los estudios previos, jurídica. Fecha en la que inicia, perfeccionamiento del contrato. Fecha en la que se completa, terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificar que la compañía responsable expida las garantías requeridas dentro de los plazos establecidos. Periodicidad durante la época de ocurrencia. Número 36. Clase, general, fuente interna, etapa contratación, tipo regulatorio. Descripción, no publicación del proceso o de alguna de las etapas en el SECOP. Consecuencia, incumplimiento por parte de la entidad de la normativa vigente en la materia. Probabilidad 4, impacto 5, valoración del riesgo 9, categoría externa, se le asigna al IPES. Tratamiento, revisar de forma permanente cada uno de los documentos publicados en el SECOP que forman parte del proceso contractual. Probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, si afecta el equilibrio, responsables, IPES en los estudios previos y jurídica. Fecha en la que inicia, inicio de la estructuración del proyecto. Fecha en la que se completa, fecha de adjudicación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Verificar documentos del proceso a través de las listas de chequeo, revisión de documentos, fechas y publicaciones de las mismas en el SECOP. Periodicidad semanal. Número 37.
Su clase general, fuente interna, etapa, contratación, ejecución. Tipo regulatorio, descripción. No iniciar los procesos administrativos de la imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. Consecuencia. Detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retrasos en la ejecución del contrato. Probabilidad 4. Impacto 5. Valoración 9. Categoría externa. Se le asigna al IPES interventoría. Tratamiento. Realizar seguimiento oportuno de la liquidación del proceso del contrato posterior a su adjudicación, así como del avance del contrato, informando de acuerdo a los protocolos y procedimientos de la entidad a los supervisores del contrato, con la debida justificación, el riesgo de incumplimiento a futuro que está presentando de manera inmediata el contrato. Probabilidad 2, impacto 2, valoración 4, categoría baja, si afecta al equilibrio. Responsables, IPES, estudios previos, supervisor, jurídica y financiera. Fecha en la que se inicia en la adjudicación del proceso. Fecha en la que se completa, terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Mediante el seguimiento por parte del supervisor y el interventor, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, buscando garantizar entre la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo. Periodicidad constante durante la ejecución y la duración constante durante la adjudicación y durante la ejecución del contrato. Número 38. Su clase específico, fuente externo, etapa de ejecución, tipo regulatorio, descripción, falta de pago al personal que presta los servicios del contratista. Consecuencia, cumplimiento del contratista al personal utilizado. Insatisfacción del personal que labora en la entidad. Demandas por parte del personal contratado. Probabilidad 4. Impacto 3. Valoración del riesgo 7. Categoría alta. ¿A quién se le asigna? Al contratista. Su tratamiento. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada cumplimiento en el pago de salarios y efectuar una adecuada supervisión del contrato para evitar demoras en los pagos del personal. Controlar los pagos de seguridad social y ARL de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato. Seguimiento al pago de subcontratistas y personal individual por parte del contratista directo adjudicado por la entidad. Probabilidad 3, impacto 2, valoración 5, categoría medio, si afecta al equilibrio, responsables, interventoría y contratista, fecha en la que se inicia, en el inicio de ejecución del contrato, fecha en la que se completa, terminación y liquidación del contrato. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Supervisión permanente y verificación de los informes mensuales, su periodicidad mensual. Esos son los 38 puntos de la matriz de riesgos en el anexo 3. Gracias. Gracias, Esdare. Continuamos entonces con el respectivo orden del día. Para el efecto, en el punto 4, la intervención de los interesados, de acuerdo al siguiente estado: una intervención por interesado para el uso de la palabra, una intervención que deberá ser expuesta en un tiempo máximo de 3 minutos para el uso de la palabra y que deberá versar sobre el análisis del riesgo realizado y expuesto por el IPES. De acuerdo a lo anterior y lo señalado en el punto 2 del orden del día, observamos que no se evidenció el registro de correos electrónicos para hacer parte de esta audiencia por parte de ningún interesado. En virtud de ello, pues daríamos por agotado el punto 4 del orden del día sin la intervención de ninguno de los interesados. En el punto 5, que corresponde a la intervención para solicitar aclaración de dudas sobre el contenido del resto del pliego de condiciones, en las mismas condiciones en las que se ha expresado previamente, se deja constancia de que no se evidenció el registro de correo electrónico por parte de ningún interesado para participar en la presente audiencia. Por ende, consideramos dar por agotado el mismo punto. Igualmente, el punto 6 del orden del día correspondiente al receso para analizar las solicitudes de aclaración que hayan sido posiblemente realizadas por los interesados, si es del caso, consideramos que surte la misma situación, dado que no se cuenta con partes interesadas dentro de la presente audiencia que se hayan presentado para ser parte de la misma.
De acuerdo a lo anterior, el punto séptimo correspondiente a la lectura de las respuestas de las solicitudes de aclaración presentadas se da por agotado de acuerdo a lo ya señalado, en donde no se cuenta con la participación de ninguna parte interesada en la presente audiencia que haya generado alguna solicitud de aclaración. En estas condiciones, estaríamos disponiendo el cierre de la presente audiencia, siendo las 12:17 de la tarde del día 13 de mayo de 2022, para lo cual se les recuerda que la grabación de esta sesión se cargará en la plataforma SECOP2 y en el canal institucional de YouTube referenciado. No siendo más, se les agradece a todos por su asistencia y participación. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias igualmente. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde para todos, doctora Diana, muchas gracias.